Pues Teresa Segura es productora audiovisual profesionalmente y después personalmente es una motivada de la vida. La verdad que me gusta mucho vivir, gozar y creo que al final en la vida se trata de que si estás alineado un poco con tu propósito de vida, en el sentido que si haces lo que te gusta y vives de lo que te gusta y es tu vocación, por decirlo de alguna manera, yo creo que las cosas se alinean y que no sientes que estás trabajando, sino que sientes que lo que quieres es contribuir bueno, pues a un mundo mejor en todos los sentidos y a nivel profesional pues a contribuir a la industria en la que estés. Yo personalmente en la industria audiovisual me siento bastante bien, la verdad. Pues yo nací en dos hermanas de toda la vida y la verdad es que no tuve ninguna influencia directa, completamente, no tengo ningún familiar directo, pero sí que es verdad que muchas veces desde chiquitito, cuando desde el cole te acercan pues a un teatro municipal, te acercan al cine de verano, al festival de cine de cortos que había aquí, que eso cuando yo estaba estudiando lo veía también como una cercanía con profesionales del medio. Parece que no, pero te meten semillita. Después también recuerdo que conocí aquí a un chico cuando yo era adolescente que llevaba público a programas de Canal Sur y ahí también me enganché, tendría yo 14, 15 años, en de repente ir a ver lo que se veía en la tele, pues lo que había detrás, cómo transcurría, y eso me llamó mucho la atención. Es verdad que yo siempre estuve muy ligada también al deporte, de hecho yo estuve aquí desde chiquitita, estuve en natación, después estuve en el Club Oripo, después estuve en el club de baloncesto Dos Hermanas, el equipo femenino, que salió con el CAA San Fernando. Entonces todo el mundo pensaba que yo iba a dedicarme a algo relacionado con el deporte. Pero al no tener referentes femeninos, yo tampoco me quería dedicar como a la docencia. Yo realmente me gustaba hacer deporte. Entonces, como no veía que me pudiera dedicar como al deporte a nivel profesional, dije, no, yo tengo que buscar otra salida. Y a mí lo que era la coordinación de todos los espectáculos, ¿sabes? Yo siempre fui la típica delegada de clase, ¿no? En el cole. Que yo me crié en Las Infantes, después me fui al centro. Y estuve en el Blas Infante y después ya me fui a Sevilla, al Claret. Pero desde siempre estaba metida en todos los tinglados. Delegada, coordinadora de fin de curso, del baile, yo qué sé, partido de fútbol, alumnos, profesoras, estaba metida en todos los tinglados. Entonces a mí me gustaba coordinar y yo dije, yo creo que yo sirvo como para coordinar, para hacer relaciones públicas. Y con el tema de relaciones públicas de ahí acabé metiéndome en audiovisuales y al final me di cuenta de que la producción estaba totalmente ligada a lo que yo quería hacer, que era coordinar equipos y coordinar proyectos. Y a mí lo que me gusta es, si de repente alguien me plantea cualquier tipo de proyecto, es como, venga, yo te lo monto. Como que veo cómo las piezas que hay que encajar para levantar cualquier cosa. Y a mí personalmente porque me gusta el cine, ¿no? Y de repente pues cortometraje, largometraje, serie, festival de cine, formación. Pero que también me podría dedicar a ser wedding planner o a ser constructora ¿sabes? A coordinar equipos, o sea, a crear un congreso. Me gusta coordinar a la gente y creo que en ese sentido cuando escuchas un poquito no solo lo que te gusta, sino lo que realmente las aptitudes con las que nace cada uno y la ligas a tu ámbito profesional, ostras, creo que al final no existe esa frustración, ¿no? Es como si yo de repente me hubiera querido dedicar, por ejemplo, a ser cantante, es como, hubiera vivido bastante frustrada. ¿Por qué? Porque es que canto fatal y hay 500.000 millones de personas que cantan mejor que yo, ¿no? Entonces nunca me hubiera dedicado a ella. Pues lo mismo, es como, al final me escuché un poco lo que se me daba bien con algo que me motivaba y me gustaba y descubrí la producción. La verdad es que no tengo ningún familiar ni gente cercana que estuviera ligada al mundillo. De hecho, eso yo creo que era uno de los grandes miedos de mis padres, ¿no? O sea, especialmente de mi madre. Quería que tuviera una carrera, una profesión en la que tuviera padrino o madrino. En plan de métete en la docencia, métete en la psicología, métete en la medicina, ¿no? Pero no, me dio por aquí. Entonces no me influyó nadie, pero sin embargo sí que cuando entré en la carrera vi lo que estaban en aquel momento haciendo pues Alberto Rodríguez, la generación Cinecin, ¿no? Que se llamó en Sevilla. Y ahí estaba la figura de Manuela Ocón, que era una directora de producción que estaba empezando con proyectos grandes y me encantaba lo que hacía.
yo veía que eso, que coordinaba. Y al final se convirtió en uno de mis referentes. A ver, yo cuando entré en Different todavía no se había constituido porque eran los arranques de Malviviendo. Y es verdad que fueron los chicos los que arrancaron con la serie Malviviendo. Y una vez que yo conocí primero a David, después al resto del equipo, y le eché una mano, pues yo estaba trabajando en otros proyectos. Aquí, de hecho estaba de jefa de localización en una peli en Dos Hermanas. Y cuando nos tocó la puerta un poco Canal Sur para contratarnos para un proyecto, ahí fue cuando se dio el paso a montar una SL, que fue Different Entertainment, y en ese momento justo entré yo. Pero realmente yo no considero que la fundase porque estaban los chicos antes, ya habían creado Malviviendo. Yo entré justo cuando se fundó, pero de hecho yo me hice socia como más tarde, ¿no? Porque yo sentía que era algo como de ellos. Es verdad que desde el minuto 1 di mi 100% y estuve a full coordinando un poco el gran talento que había, que digamos, lo único que faltaba era un poquito más de organización, porque realmente la esencia, lo que era el trabajo, la ilusión, las ganas, el talento, la profesionalidad, todo eso estaba ahí. Y yo lo que hice fue estructurarlo un poco, ¿no? Y yo estuve desde el germen de Different, pero después de 17 años ya de empresa, pues sí que te puedo decir que esto ha sido una escuela para todos, una formación. Ha habido gente que abandonó el barco, gente que se ha unido, pero lo que es la esencia estamos los de siempre. Bueno, realmente el nombre lo cogió David y era como la productora de Different, la ponía él cuando era chico haciendo los vídeos con sus amigos. Y una vez que se fue a escribir el nombre, pues 2F estaba pillado. O sea que de repente se puso a las 3. Fue un poco random, pero al final si le das muchas vueltas, las 3F tienen mucho sentido por ser Different real. Y para mí después personalmente las 3F sí que le da mucho significado. En plan, empezó siendo como Family, Food and Friends, ¿no? Pero por ejemplo para mí ahora también significa Fun Feel Free, que es como un poco mi lema de vida, siéntete libre y diviértate, o divirtiéndote. Después yo monté después Buffet, que es con 3F, de cuando me hice autónoma. Mi socio Javi montó Diffuse, mi otro socio montó Spin-Off. Todos hemos seguido con David ha montado Cafrecito con 3F. Entonces todos hemos seguido la dinámica de las 3F para ser todos diferentes, ¿no? Es como cada uno tiene su actividad para la mente a ser socio de esta empresa y de esta productora, pero todos somos triple F. Y la mía concretamente, Buffet, abarca eso, ¿no? Para mí el Fun Feel Free, el Family, Food and Friends y eso, y son mezclar las cosas importantes de mi vida. No sé, al final le he dado como más sentido. O sea que tiene todo un porqué. Hombre, si aquí no hablase de Malviviendo sería raro. Porque Malviviendo, ya te digo, yo aunque entrase un poquito más tarde, yo entré como en el capítulo 6 de Malviviendo, de la primera temporada. Después sí que estuve en las 3 temporadas completas, los 6 años que duró la producción. Y fue una escuela. Y de repente tuve un reconocimiento brutal. Nosotros estábamos ahí trabajando y dando nuestro 100% por nada prácticamente, porque no había mucha rentabilidad emocional, pero rentabilidad económica había muy poca. Nos daba para muy mal vivir, literal. No sabíamos que estábamos haciendo historia. O sea, ten en cuenta que ahora se estudia a día de hoy ese nuevo formato. Nosotros cuando empezamos pues era una serie con formato de televisión para internet y después se acuñó el término webserie. Ha sido la webserie de habla hispana más vista del mundo. Ha tenido es como la marca por la que Different se conoce, en plan los chicos de Malviviendo, ¿no? Los creadores de Malviviendo. Y es verdad que es muy raro en ciertas generaciones hay ciertas personas que no hayan visto Malviviendo. Fue como algo que marcó la historia de un formato en concreto audiovisual. Entonces, ostras, eso yo creo que nos ha marcado a todos de por vida. A mí a día de hoy me siguen parando por la calle en plan, oye, tú eres la de Malviviendo, tal. Y eso es una pasada. Eso a mí se me pone la piel de gallina porque lo que vivimos no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo cuando estábamos ahí metidos, y de repente lo ves con tiempo, ¿no? Con la madurez de tener ahora los 40 y dices tú, ostras,
qué ilusión más guay esa de la juventud, de dar el 100%, de dedicarle 24 horas, de no dormir, te daba igual, o sea, es que estabas haciendo algo que disfrutabas y que conocías gente maravillosa y que éramos una gran familia. Y yo creo que eso al final traspasaba un poco la pantalla y fue lo que hizo que llegase a tanta gente, ¿sabes? Y llegaban historias brutales, ¿eh? De cómo impactaba Malviviendo a la gente en general. Hombre, cuando yo empecé la facultad, en 2003, fíjate, se grababa en DVD Pro, se empezaba a grabar en mini DV, o sea, que cambió mucho, sobre todo, ya no solo los formatos y el abaratamiento de la tecnología, sino el que se ha descentralizado todo, que ya no es Madrid y Barcelona, sino que ahora mismo hay trabajo en cualquier lugar del mundo, el nacimiento de las plataformas digitales, el nacimiento de Internet, el que ahora mismo el espectador pueda consumir cualquier formato desde cualquier parte del mundo sin límites geográficos ni temporales. No sé, yo recuerdo cada miércoles sentarme a las 10 de la noche para ver Compañeros en mi casa, y si ese miércoles no lo veía ya no tenía posibilidad de verlo, a que ahora el espectador consume cuando quiera, ¿no? Si aunas todo eso, o sea, también incluso a nivel financiero, la estructura financiera de los proyectos también ha cambiado muchísimo, la distribución, la exhibición, o sea, todo, las ventanas, todo ha cambiado. O sea, en ese sentido es como o baja un poco a la vanguardia, que es un poco lo que hemos hecho desde Different siempre, como probar todos los nuevos formatos que se han ido creando, o al final te quedas con lo clásico, que siempre va a funcionar, ¿no? El típico formato. Pero creo que que todo tiene cada formato, cada género. Antes se hacían también, por ejemplo, proyectos para todas las edades y que abarcara el mayor número de público, y ahora también pues se hacen muchas cosas de género para un segmento bastante más concreto. Ahora hay muchísimo más contenido y es también a la vez muchísimo más difícil triunfar. Y yo creo que al final la clave de todo no es que algo se te viralice o con algo lo triunfo, sino mantenerte trabajando de lo que te gusta en el tiempo. Creo que eso es lo difícil. Pues mira, esto es un poco spoiler, que no es spoiler, pero sí. Que es que ahora vamos a hacer nuestra primera obra teatral, nuestra primera producción de obra de teatro. Y yo soy muy consumidora de teatro desde chiquitita, es más. Yo empecé siendo actriz de teatro, como quien dice, a los 16, 18 años. Estuve en Viento Sur, estuve en el cole también, en la escuela de teatro. Y ahora vamos a producir nuestra primera obra de teatro y tengo muchas ganas, porque es un formato que seguro que es un aprendizaje brutal. Y así también, como te diría que como espinita que me gustaría también hacer algún día, que no lo he hecho, es algún programa de viaje. O sea, tipo Andaluces por el Mundo, ¿sabes? Que mezcle viajar y comer, ¿sabes? Que son las dos cosas que creo que más me gustan en el mundo. Y creo que son las dos cosas que mejor se me dan en el mundo, te diría. Eso también puede estar guay. Pero bueno, que cada formato es un aprendizaje, ¿eh? Que al final todo es coordinar equipo y plantear una buena idea y ir coordinando a todo, digamos, proveedores, equipo humano, equipo artístico, financiación, tal, no sé qué, pam, para adelante. Pues primero les diría que se formen a nivel genérico, que toquen un poco todos los departamentos que hay dentro del sector audiovisual, que vean qué les gusta, qué les motiva y que se especialicen. Y una vez que se especialicen, que sepan lo que hay, pues que trabajen mucho para adquirir contactos y experiencia. Y una vez que tengan contactos y experiencia, ya están súper preparados para dar el salto a la industria, te quiero decir, para ya cobrar de ello y dedicarse profesionalmente. Y yo creo que eso sí que es importante, experiencia sobre todo para que cuenten contigo, sabiendo que eres una persona competente en el puesto que te ofrezcan, y contactos para que te llamen realmente, para que te conozcan y que te llamen. Creo que es la clave. Yo soy muy chauvinista, la verdad. O sea, me gusta mucho mi ciudad y creo que además generar industrias de aquí, de repente estás como creando un sistema sólido y solvente para generar industrias desde nuestra comunidad autónoma primero, te diría desde Cine Andaluz, y concretamente a mí me gusta Dos Hermanas porque tiene un montón de localizaciones
Y después desde el ayuntamiento se promueve mucho también la gestión de esas localizaciones, el ponérselo fácil a cualquier producción que venga desde fuera. De hecho, me consta que de varias delegaciones están trabajando en fomentar estas dos hermanas de cine para atraer una cultura, y ojalá tengamos unas dos hermanas Filoffi cerca para que todos los proyectos audiovisuales nacionales e internacionales vean aquí como un potencial bastante grande. Al ser el cine, digamos, da mucho trabajo también a todo el sector servicio. Ten en cuenta que cuando viene aquí un rodaje audiovisual, aquí contratan catering, contratan limpieza, contratan obreros, contratan alojamiento, traslado, taxistas. O sea, da trabajo a muchísima gente del sector servicio, y eso normalmente rentabiliza mucho a la población, a la ciudad. Y de ahí después nosotros acá una guía turística por todos los sitios donde se han grabado Dos Hermanas. Eso es un puntazo, ¿sabes? Entonces cuanto los rodajes sean más grandes, pues más gente puede atraer, y que Dos Hermanas, igual que vienen a la romería de Balme, igual que vienen a la feria, igual que vienen al hipódromo, a todo lo que tiene Dos Hermanas, que es muy grande, y también a nivel pues, cultural, flamenco, todo, ¿no? Folclórico, ermitas, iglesias, pues que también vengan pues eso, a una ruta de cine, y que vean localizaciones pues, que se han grabado grandes proyectos audiovisuales. Eso sería muy guay, la verdad. Pues el DH Rueda es un festival que en 2026 será la 11ª edición y funciona súper bien. Siempre en 3-4 minutos se llenan los 25 grupos y se quedan siempre como 10-12 grupos en lista de espera. Son gente que los que arrancaron hace 10 años, a día de hoy están trabajando en la industria audiovisual de manera solvente y son profesionales del medio. Al final lo que se pretende es generar primero el gusanillo en la gente que está arrancando, sobre todo en las nuevas generaciones, y te hablo de gente de 14, 15, 16, 17, 18 años, de mostrarle que el cine es un sector con salida profesional, no solo un hobby, que mucha gente cree que solo puede ser un hobby y al final pues es una salida profesional, y después que entre ellos creen comunidad, que hagan colaboraciones, que se conozcan. Y el día del 24 horas, cuando tú ves a 300 chavales y chavalas que están por todas Dos Hermanas grabando, salen 24 o 25 cortometrajes de ahí, donde se ven todas las localizaciones que tiene Dos Hermanas, se sube a YouTube y eso le da una visibilidad brutal. Es más, hay muchos cortos del DH Rueda que después han tenido distribución nacional e internacional y se ve el logo del ayuntamiento detrás, de Juventud en este caso, que es el que apoya al festival, y eso al final es imagen de marca. Eso viene bien a cualquier ayuntamiento porque está invirtiendo en formación y en cultura y en jóvenes. Y yo creo que en ese sentido es algo que funciona. Siempre tiene mucha expectación. Pues la verdad es que no tengo ningún ritual. Yo también no me considero creativa, que después todo el mundo dice, sí, que la producción también es creativa. Es verdad, tengo una parte creativa para hacer el montante de todo el proyecto. Pero yo soy una persona muy pragmática. O sea, yo todo lo veo, yo soy un Excel, ¿vale? Y todo, yo de repente a mí me plantean un proyecto y yo veo todo lo que, visualizo todos los pasos que hay que dar para levantarlo, sea lo que sea. Entonces, creo mucho en el universo, en el sentido de las cosas que pasan porque tienen que pasar, y todo tienen que y el aprendizaje que te viene después. Pero es que si no pasa, si ese proyecto en el que se está trabajando y se ha puesto mucho empeño y tal, finalmente no sale adelante, dices tú, vale, no pasa nada, es porque no tenía que ser, otra cosa vendrá. Creo mucho en que todo pasa por algo y no me frustro cuando un proyecto se cae, por ejemplo. Pienso en la parte positiva, en plan de, pues no estaba para nosotros. Y la verdad es que te diría que una de las cosas bonitas que nos ha pasado es que nunca hemos ido para atrás. Siempre en estos 17 años de empresa, siempre hemos ido pasito a pasito, pasitos muy pequeñitos, muy constantes, quizás muy cortos, pero siempre hacia arriba. Y hemos aprendido a decir que no, hemos aprendido a relativizar, hemos aprendido a... No sé, creo que en general cada proyecto te aporta algo, en general.
Es que claro, yo al final como productora, yo creo que en Different lo bueno que gestiono un talento innato que es la cabeza de David. David es un creador que tiene una imagen o sea, una imagen de como creador muy personal, muy particular, muy diferente. Entonces, a mí a la hora de gestionar, me da igual gestionar mentes creativas que tengan esa imagen más o algo que sea mucho más pragmático, o sea, te quiero decir que no tenga esa singularidad, ¿no? Entonces, realmente a mí no hay nada que me haya influido a nivel profesional que yo diga, wow, quiero seguir este método. Sí que es verdad que aprendo mucho en cada equipo de trabajo que tengo, aprendo mucho de la gente, tanto de lo que me gusta como lo hacen los demás compañeros y compañeras, como lo que no me gusta. Y sin juicio ninguno, yo me lo empapo. Y también te digo que yo intento rodearme de los mejores y de las mejores. ¿Por qué? Porque al final yo creo que cuando trabajando un poco la humildad, hay que aprender un poco a soltar y a no tener el control. Entonces, cuando aprendes también a delegar, y cada vez en los proyectos más grandes se delegan más cosas, al final se basa todo en la confianza. Y cuando tú generas confianza en los demás, tú dices, ostras, cuanto mejores sean de los que me rodeen, con más tranquilidad lo hago. Y al final, a mí me gusta rodearme de los mejores y de las mejores, para que todo el mundo dé su 100% y el proyecto salga para adelante, cuidando al equipo lógicamente, y porque la gente cuando está cuidada da su 100%, y al final hace, yo qué sé, rodearte de los mejores te hace como motivarte, impulsarte a sacar tu mejor versión. Es como si todo el mundo lo está haciendo súper bien, ¿cómo no lo voy a hacer yo súper bien, no? Si estoy coordinando el proyecto, entonces me obliga a dar la cara, ¿sabes? Pues te diría que, en fin, ha sido la producción más grande que hemos tenido, pero mira, esto es contradictorio, porque al final, cuando tú tienes mucho dinero para hacer una producción, al final la producción es más sencilla, porque tú delegas mucho más. El equipo es más grande, cada persona tiene menos funciones, todo se paga se paga por derecho, entonces realmente no es tan trabajoso como cuando tú no tienes recursos. Entonces te diría que los proyectos en los que más hemos tenido que lidiar es en los proyectos que no hemos tenido cero recursos. ¿Por qué? Porque al final es cuando tienes que estar todo el tiempo pidiendo favores, y cuando pides favores al final hay una parte de ti que sabes que esos favores con el tiempo te lo pedirán a ti, y por eso nosotros hemos intentado siempre llevar esa filosofía de vida de oye, pues quien ha estado en las duras y en las maduras, que también esté cuando hay frutos, ¿no? Es como cuando no hay nada para todos, pero cuando hay frutos para todos. Y en ese sentido sí que hemos sido muy justos, ¿no? Sí que hemos siempre contado con los mismos, y eso creo que es algo esencial, porque de hecho lo ves mucho en la vida, ¿no? Cuando los buenos dan y cuando hay, a los buenos lo dejan de lado, y que de bueno eres tonto, ¿no? Es que en verdad el dar sin esperar nada a cambio está muy bien, pero oye, dice también mucho del empresario cuando tienes, no vayas a contar con los grandes, ¿sabes? Sigue contando con los que han estado ahí ayudándote a crecer, ¿no? Cuando has crecido es muy fácil, ¿sabes? Contar con los grandes, pero no, hay que contar con algunos grandes por seguir aprendiendo y por seguir trabajando, pero no te acuerdes de quién te impulsó para arriba. Pues yo creo, primero la honestidad, después la responsabilidad, el asumir la responsabilidad tanto de los fallos como de los aciertos en general, y la capacidad de coordinación y de confiar y de delegar, y esa capacidad también de liderazgo desde el amor, te quiero decir, tratar a todo el mundo para que todo el mundo se sienta bien, de hacer equipo, ¿sabes? Creo que cuando la gente está bien en un sitio, al final eso traslada a la pantalla y se ve en el resultado. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces en las escuelas, yo también doy clase, ¿no? Y muchas veces dicen, doy muchas masterclass, y se me llaman para esas cosas, y está la típica pregunta siempre, que te dicen, oye, ¿me puedes decir cuál ha sido el mayor error para no cometerlo? Y digo, pero si lo bonito de la vida es errar.
si realmente los aprendizajes gordos de verdad están en los errores, no los aciertos. Cuando todo lo haces bien, al final tú dices, bueno, pues ole que ole, vamos para adelante. Pero cuando tú tienes errores, ¿sabes? Es cuando realmente dices tú, vale, así no hay que hacerlo. Entonces, para mí la herramienta está tan importante de las cosas no son buenas ni malas, las cosas funcionan o no funcionan, es imprescindible, porque lo que te puede funcionar en un momento no te funciona en otro, y al final los errores cuando te llegan es porque tenías que cruzarte con ese error para no cometerlo en el futuro, que a lo mejor ese error en el futuro hubiera tenido más consecuencias que en ese momento, ¿sabes? Yo creo que la vida te va poniendo por delante cosas para que evoluciones. Entonces, cuando de repente hay errores de los que realmente aprendes, es como, vale, esto me lo está poniendo ahora porque en un futuro sería mucho más grave. Entonces, está bien errar. Yo no creo que hayamos tenido ningún error muy grande. Pero sí que quizá en su día te diría que, por ejemplo, depositamos mucha confianza en gente, que delegamos, pues eso, confianza para que levantasen otros proyectos por nosotros, y no se hicieron. Entonces eso pues nos llevó a decir, vale, pues esto en este momento no ha funcionado, pero me llevo el aprendizaje y seguro que en el futuro funciona de otra manera. Nosotros hemos hecho como las cosas de otra manera por haber delegado o haber trabajado mucho de gratis o haber confiado en inversiones de futuro, ¿no? Firma esto ahora, que para la siguiente es el doble. Eso nunca pasa. Eso se lo digo a todos los alumnos y alumnas de donde quiera, de tú firmas lo que te están proponiendo en cada momento. Nunca firmes nada cuando te prometen que en un futuro va a ser el doble, el triple, el cuádruple. No. Tú esto es renta y quieres el contrato que estás firmando ahora, bien. De cara a un futuro, suelta el control porque no sabes realmente qué va a ser. Y normalmente eso del doble, el triple es mentira. El crecimiento de los proyectos de una temporada a otra es un 10, un 15, un 20 como mucho. Nunca más, ¿sabes? Eso cuando te dicen que es el doble es mentira. Entonces, eso está guay, ¿no? El carpe diem, el cuerpo presente. Ahora estamos ahora, nunca sabemos dónde estaremos en un futuro. Pues la verdad que en mis proyectos actuales poco, pero sí que la IA está súper al día y yo utilizo ChatGPT, Gemini, Nano Banana, todo esto lo utilizo a diario en general, pero para mi vida profesional y personal. Entonces creo que son herramientas que han venido a optimizar recursos, a ganar más tiempo en determinados procesos. Y en el mundo del cine, agüita, yo hace poco estuve de jurado en un festival donde la mitad de los cortos ya tenían bastante IA. Y lo peor es que ahora mismo todavía se reconoce. Llegará un momento en que ya no se reconozca qué es IA, qué son VFX, ¿sabes? Cuándo es una banda sonora original, cuándo está hecho todo por una IA. Y ahí el tema de los derechos de autor y demás, es difícil regularizar eso, ¿eh? Entonces, igual que la creación de guiones, ¿no? Ahora mismo no hay máquina que te pueda hacer un guión bueno y competente, te pueden dar guías para que tú lo modifiques, pero llegará un día que a lo mejor sí, ¿sabes? Y en ese sentido a mí me da mucho respeto. Por un lado, ya te digo que lo veo muy beneficioso en muchísimos aspectos, pero por otro lado es un tema difícil de abordar. O sea, a mí yo menos mal que no tengo esa responsabilidad, pero si yo fuera presidenta del gobierno y tuviera que abordar, bueno, presidenta de la academia, no me voy a ir al gobierno, tuviera que abordar en ciertos aspectos, valorar ciertas cosas del cine relacionadas con la IA y los derechos que genera y los procesos y la cantidad de trabajo que va a quitar a personas del medio, complicado. Pero bueno, yo creo que no vale de nada quejarse en esta vida. O sea, es como todo lo que vaya. Decíamos un antes y un después en internet, ¿no? Y yo creo en un antes y un después de la IA realmente, que es lo que va a revolucionar un poco el mundo tecnológico y el como lo conocemos a día de hoy. Y es como, o te sumas al carro o te quedas atrás. Entonces, como yo por ahora me estoy sumando al carro en todo lo que puedo, pero llegará un momento en que a lo mejor mi hija sea la que me tenga que enseñar a mí, ¿sabes? Herramientas de IA que a mí se me descontrolen. Me hubiera gustado mucho trabajar en el mundo del deporte, la verdad. Y si no, yo siempre decía que quería ser reportera. Y oye, reportera me hubiera gustado un montón. Una reportera eso, de españoles por el mundo, o reportera de
de telediario. Pasa que hay mucho estrés ahí, ¿no? Pero me parecería una profesión muy guay. Y después también me ha gustado mucho el interiorismo. O sea, me encanta la decoración. También creo que me hubiera gustado. Al final, yo podría hacer un montón de cosas, ¿eh? O sea, te quiero decir. Y a día de hoy, cuando voy por ahí, digo, a mí es que me gusta formar, me gusta eso. Te monto un festival, te monto, pues eso, yo hice la reforma de mi casa, tal. Es como que me gustan muchas cosas, que soy un poco motivada de la vida, ¿no? Entonces, si no hubiera sido cine, hubiera sido otra cosa que también hubiera sido como de coordinación y de estar en contacto con gente. Yo creo que son los dos aspectos. Y algo físico, que sea de movimiento, de acción, ¿sabes? Algo por ahí. Hombre, yo creo que es sentirme bien conmigo mismo y con lo que hago y un aprendizaje constante en la vida para no quedarme estancada y ser siempre una mejor versión de mí misma, tanto a nivel personal como profesional. También saber qué puedo contribuir a la industria y a personas que están a mi alrededor para hacer pues, un mundo mejor. Y al final cuando te paras un poquito y escuchas la intuición y te escucha el cuerpo, cuando el cuerpo pues no se pone enfermo, se siente bien, duermes bien, te cuida, es como el cuerpo te está diciendo que es ahí, que por ahí vas bien, ¿sabes? Yo creo que cuando estás en un sitio donde no casas, el cuerpo te habla de alguna manera. Entonces yo ahora como en general me siento en mi vida bastante bien, creo que estoy bastante encarrilada y como muy alineada, ¿no? con lo que he venido aquí a vivir en este mundo. Pues es lo que hemos comentado un poco antes, la verdad es que creo que a la gente le atrae mucho el mundo del cine, muchísimo, y se puede acercar todavía mucho más. De hecho, cuando vienen producciones grandes normalmente pues pueden coger bastante figuración de aquí, acercar a la gente al cine, hacer rutas cinematográficas, darles trabajo. Muchas veces necesitan también mucho PA, mucho production assistant, muchos auxiliares de producción. Yo creo que al final aquí lo que hay que acercarle a la ciudadanía es que el sector audiovisual es un sector más, ni mejor ni peor que ninguno de los que existen, es otro más, que a la gente le parece como muy atractivo, ¿no? Pero que no estamos salvando vidas, yo siempre digo, que no somos tan importantes, que para mí la educación y la salud es lo primero y después viene todo lo demás. Y yo tengo la suerte de dedicarme a una industria que es de la industria del entretenimiento, que es muy importante. De hecho, yo que sé, lo vimos incluso el momento pandemia, ¿no? Que estaba todo el mundo en sus casas, y la importancia del entretenimiento y la importancia de la cultura, pero que es verdad que no estamos salvando vidas. Entonces es como, no hay que engrandecer, no sé, no hay que idealizar esta industria, es como una industria más, y aquí todo el mundo, en base al puesto que tenemos dentro de un proyecto audiovisual, tenemos una responsabilidad y tenemos un sueldo, un convenio, en base a la responsabilidad que tenga dentro de ese proyecto. Entonces como no hay más importante ni menos importante, pero eso, acercarse a la ciudadanía y ver y normalizarlo, está muy guay. Y después si se crease a nivel institucional esa cercanía con el mundo audiovisual y atrajésemos grandes producciones, sería muy guay. Incluso yo lo he dicho siempre, se lo dije al vicepresidente de la academia, le dije, Dos Hermanas va a ser la primera población no capital de una ciudad que atraiga a los Goya, porque estamos construyendo un palacio de congreso que se va a poder albergar. Y me dijo, sí, hombre, eso es muy complicado. Dije yo, tiempo al tiempo. Y ahí está, ¿eh? Yo una semillita que la tengo ahí plantada, que a lo mejor puede ser en 2040, pero oye, en 2040 dudo que todavía los Goya se hayan hecho en un sitio que no sea capital de provincia. Dos Hermanas va a ser el primer sitio. Esto se va a quedar grabado, ¿eh? Este vídeo saldrá cuando yo tenga 50 años y diré, tú, mira la chavala esta. Dos Hermanas, mi familia, o sea, es mi hogar. El otro día precisamente estaba con unas amigas y me puse a contemplar, es que a mí Dos Hermanas me encanta cómo funciona, tanto a nivel institucional como los recursos que tiene, la gente humana que hay aquí. O sea, quizás que lo he mamado de chica, pero que me siento muy arraigada a mi ciudad, porque aquí tengo pues
mi familia más cercana, bueno, mi familia de sangre, por decirlo de alguna manera, y mi familia elegida también, que son mis amigos y mis amigas, y tengo la suerte de conservar muchísima gente de la época infantil, de la adolescencia, de los primeros trabajos. Yo a todo el mundo le digo que se tiene que venir para Dos Hermanas a vivir, y todo el mundo me dice, ¿tú acabarás siendo alcaldesa? Digo, alcaldesa no, que trabaja, el alcalde trabaja muchísimo, está todo el día trabajando. digo, no, pero yo todo lo que sea contribuir a eso, a cualquier tipo de mejora que haya en Dos Hermanas, me parece que es una labor fundamental. Y si eso está relacionado de alguna manera con la política, pues bienvenido sea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es como tenemos una población con una barbaridad de recursos. O sea, somos la 7ª población más grande de Andalucía, y dime tú en qué pueblo, que no es pueblo, que ciudad, hay 2 universidades, hay centros comerciales, hay velódromo, hipódromo, haciendas, ermitas, iglesias. O sea, es que una cantidad de recursos increíble. Entonces, como que esto hay que explotarlo. Y de encima, yo creo que también invierten bastante a nivel cultural, que para mí es una pata bastante importante, a nivel de infraestructura, invierten mucho en todos los sentidos, a nivel deportivo. También tiene unas fiestas que son muy divertidas y en las que también invierten. Tienen como una imagen, ¿no? Dos Hermanas tiene una imagen de marca, de cercanía con Sevilla, de que arrancó como una ciudad dormitorio, pero que ya tiene su propia identidad, ¿sabes? Y creo que además, gracias a todo lo que está pasando en el entrenúcleo, ese crecimiento que está teniendo, estamos atrayendo a mucha gente, y yo creo que hay mucha gente que no ha nacido en Dos Hermanas, pero ya se siente un poco de aquí, porque cuando viene se siente bien. Es que se siente bien. Y me dicen, tía, es que aquí se vive muy bien. Es que yo lo llevo diciendo 40 años, es que aquí se vive muy bien. ¿Un aeropuerto? No, hombre. No, pero ¿tú sabes qué? Sí que pondría más hoteles. A Dos Hermanas le hace falta más hoteles. Yo, si tuviera una industria hotelera, o sea, si yo fuese Eurostar, AC, o yo qué sé, cualquier Madison, cualquier cadena hotelera, yo invertiría en tener aquí 2 o 3 buenos hoteles, porque Dos Hermanas necesita hoteles. Y después también, lógicamente, pues si aquí llegase el metro directamente sería maravilloso. Yo sé que eso está en estudio, y todas las conexiones, terminal S40 también, o sea, todo lo que está previsto en proyectos. O sea, creo que Dos Hermanas está bastante bien encarrilado en las Dos Hermanas del futuro, en lo que está previsto y en lo que se está creando y construyendo. O sea, pero de cara a mi profesión, creo que te diría eso. Más hoteles. Ahora mismo, 2025, 2 o 3 hoteles más. Es que Dos Hermanas tiene muchos rincones muy bonitos. Y hemos grabado nosotros bastante, pero bastante. Pero aún así, siempre, eso depende al final del guión y del proyecto. Entonces, cuando yo cojo un guión y hago un desglose, pues vamos viendo las necesidades que tiene el propio proyecto. Pero sí que es verdad que tiene de todo tipo de recursos. O sea, que lo mismo tiene, bueno, le falta playa, es verdad, es lo único que no tenemos, una playa, pero bueno, está ahí la laguna Fuente del Rey, ¿sabes? Un trocito de playa también está guay, que nos hicieron como un canal directo así para Cádiz, ¿sabes? Por pedir, ¿no? pero tiene de todo, ya te digo. Y si no lo tiene cerca, porque playa y montaña pues también la tiene cerca. O sea que... Yo la humanidad es lo que más valoro. Cuando la gente cuando la gente tiene más talento que ego, las cosas van muy bien. Las cosas funcionan muy bien. La gente da su talento y su profesionalidad al 100%. No hay que lidiar con esas luchas de egos que muchas veces mucha gente que hace cosas por el reconocimiento y tal, y muchas veces no lo encontramos en este sector. Pero cuando en general en un equipo humano hay más talento que ego, todo va encarriladísimo, y después la calidad humana.
O sea, el hecho de que la gente se ayude, de que haya transparencia en el equipo, de que haya comunicación, de que si hay un problema lo solventemos entre todos, de que no haya juicio, de que a nadie hay que machacarlo, ¿sabes? Porque tenga un error, los errores son humanos. Y al final cuando la gente está bien, pues es como, oye, que me he quedado dormido, ostras, pues qué putada, eso no lo repitas todos los días, pero si hay un día, pues entre todos nos aunamos para cubrirlo hasta que llegue, ¿no? O me he puesto mal, ostras, pues hoy tenemos que cubrir esto. Yo qué sé, al final yo creo que la calidad humana es lo que te hace, lo que te hace, igual que cuando viajas, que el viaje tú dices, bueno, el destino es muy importante, pero lo importante es la compañía, pues los proyectos también es un poco así, es como, te quedas con el resultado porque es muy guay, pero al final con lo que te quedas con las vivencias de esas vivencias humanas que tienes con el equipo durante los rodajes. Ya te digo, mi referente te diría que sigue siendo Manuela Ocón, que lo era en la facultad y a día de hoy la sigo admirando mucho, su trayectoria. Y después hay grandes productores y productoras en Andalucía. Y me centro sobre todo en Andalucía porque yo soy muy de conocer a la gente de primera mano, ¿no? Pero ahí están muchas compañeras, Marta Velasco, Olmo, José Alba, o sea, hay mucha gente que hace las cosas muy bien y de las que todavía tengo mucho que aprender. Gervasio Iglesias, Agus Jiménez, o sea, Pilar Crespo, o sea, tengo muchas compañeras y compañeros buenísimos de los que tengo muchísimo que aprender y con los que iré trabajando poco a poco. Y ya te digo, de todo el mundo se aprende algo. Así que... Nada, y en verdad muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y nada, al final yo creo que la clave de la vida es la actitud. Ante todo lo que venga, actitud positiva, porque si es un problema y tiene solución, ¿para qué te preocupas, no? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas, no? Entonces, como relativizar la vida, lo único importante es la salud. O sea, mientras se tenga salud, yo por eso hago mucho la triqueta de cuidar cuerpo, mente y espíritu. Siempre estoy con ese entrenamiento de las tres cosas porque creo que cuando uno se siente bien, eso y está alineado, pues creo que siempre intentan contribuir a los demás. Y si por lo que sea alguien está pasando por una etapa peor, pues creo que también es importante que se rodee de gente que pueda llevarlo a la luz, ¿no? Que salga de ahí. Entonces, un poco eso. Yo tengo un lema que siempre se dice que las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas. Y todo lo que no cambias, lo eliges cada día. Que me quedaría con eso, fíjate.